yo le voy a leer una versión diferente, una versión que pude extraerle un poquitito mejor este versículo. Es la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Dice ahí, hermano, nosotros, está hablando el apóstol Pablo. Le pongo en contexto un poquito de qué es lo que viene hablando los versículos anteriores. Está Pablo ante los Corintios y le dice: yo les traía a ustedes un alimento sólido. Yo les traía a ustedes un alimento sólido, pero no se los puedo dar porque todavía no lo pueden digerir, porque son niños, le dice, hermano. ¿Y por qué dice Pablo que eran niños? Porque entonces les explica: porque entre ustedes hay unos que andan diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y otros que andan diciendo yo soy de Cefas, y otros que andan diciendo yo soy de Cristo. Y dijo, esos son unas niñerías, entonces no les voy a dar el alimento sólido. Está hablando de los ministros, está hablando de Pablo, era un apóstol, Apolos también era un maestro de la palabra, Pedro era un apóstol, hermano. Está hablando de los ministros. Entonces él viene hablando de los ministros y llega a este versículo y dice nosotros. Ese nosotros puede ser Pedro, Apolos y Pablo. Nosotros somos compañeros de trabajo. Mire qué cosas de estas. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Perdón que me detenga, hermano, pero hay que explicar algunas cosas. Nosotros no somos rivales. Nosotros no estamos haciendo competencia. Nosotros no estamos viendo quién tiene la iglesia más grande, ni quién tiene el mejor sonido, nosotros no estamos compitiendo con nadie. Nosotros somos compañeros de trabajo, le dice. Mire qué cosa, nosotros somos compañeros de trabajo, trabajamos para el mismo Señor, trabajamos para el mismo reino. Así es que no nos confundamos que aquel pastor es mejor, que el otro es mejor. No, al final, hermanos, somos colaboradores del Señor. Entonces sigue diciendo ahí, y ustedes, le dice a los corintios, ahí ya se extiende la iglesia, y ustedes, le dice, son como la tierra que Dios cultiva. Esta versión me gustó, hermano, me gustó bastante cómo la tradujeron, porque extrae bastante el espíritu de la palabra, o por lo menos lo que quiero hablar hoy. Dice, ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Tierra y edificio, mire, tierra y edificio. Entonces aquí hay dos posturas, hermano. Yo creo que en algún momento hemos hablado de esto, pero vamos a reforzar un poquito esto. Aquí hay dos posturas. Una es la postura de los ministros y otra es la postura o la posición de la iglesia. Ambos tenemos que tener claros quiénes somos en el reino de Dios. Uno como ministro tiene que tener bien claro, hermano, cuál es nuestra, ¿cómo le dicen ahí en lo secular, hombre? ¿Cuál es nuestra descripción de puesto? Creo que así le dicen, ahí donde le describen todas las funciones que debe hacer alguien que lo contratan. La descripción de puesto. Uno de ministros tiene que tener bien claro cuál es la descripción de su puesto, hermano. Y la iglesia también tiene que tener bien clara cuál es la descripción de su puesto. Algo más. Uno de ministro, aparte de conocer su descripción de puesto, también tiene que conocer la descripción de puesto de la iglesia. Si no, ¿cómo vamos a trabajar? Y la iglesia también tiene que conocer cuál es la labor del pastor. Entonces, sí, mire, si ambos estamos claros en eso, hermano, si la iglesia está clara cuál es su función y cuál es la función del pastor, entonces siempre vamos a estar bien ubicados. Igual, si el pastor conoce cuál es su función y cuál es la función de la iglesia también, entonces su trabajo va a ser un poquito más fácil de desarrollarlo. Entonces aquí están las dos funciones. La iglesia es un campo de siembra. Otras versiones dicen, la iglesia es el huerto del Señor. La iglesia es el lugar, hermano, donde el Señor trabaja, pero el Señor tiene trabajadores ahí que le están ayudando a cultivar la iglesia.
Porque ahí dice Pablo, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Entonces Pablo dice, nosotros, el Señor nos contrató, déjeme ponerlo de esta manera. Nosotros firmamos un contrato con el Señor. El Señor nos contrató. ¿Para qué? Para cultivar la iglesia, para ayudarle a hacer esa labor de cultivar la iglesia, de cuidar la iglesia. Hermano, y por otro lado, de edificar, aunque no voy a hablar de edificar hoy quiero irme por la parte de agricultura, hermano. Hoy sí que venimos con, así como los ingenieros agrónomos, hermano, ahí venimos a ver lo de la agricultura hoy. Entonces, mire que dice, nosotros los ministros somos colaboradores que el Señor nos contrató para que estemos cultivando la tierra. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? Sí, nosotros, la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está en la palabra. Dice, ustedes, corintios, ustedes, la iglesia, son como la tierra que Dios cultiva. Y también es un edificio. Otro día hablamos del edificio, pero hoy la tierra que Dios cultiva. Entonces, hermano, la iglesia es un terreno. La iglesia es un huerto. Y es un huerto cerrado, es un huerto así como en los inicios de la historia humana. Entonces, fíjese que yo quiero que entremos un poquito en estas cosas, hermano. Porque en la iglesia hay todo un desarrollo. Por ejemplo, ahí Pablo en ese mismo capítulo, solo que en el verso 6, él dice, yo planté, eso es, yo sembré. Pero definitivamente, antes de sembrar, tiene que haber una preparación. No se siembra solo así, hermano, hay una preparación. Entonces yo planté, y mire lo que le da al otro ministro, a Apolos. Apolos regó. Esa es otra función que hay dentro de la iglesia, que la hace un ministro que fue, hermano, elegido para eso. Y ahí viene lo que quiero hablarle, es quitar lo malo del campo, arrancar lo malo del campo. Hermano, porque hay versículos como este que tenemos que tenerlo en cuenta. Mateo capítulo 13, verso 24. Hay que tener en cuenta esto. Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró, mire esto, ese hombre sembró buena semilla. Esta es la labor de sembrar. Siempre pongámoslo esto a nivel de iglesia. Viene ese hombre y siembra buena semilla en un campo. Pero mientras los hombres dormían, oh hermano, el dormirse es un peligro. El dormirse es un peligro. Porque mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces ese mismo campo le sembraron semilla buena, pero le sembraron una semilla mala también. Y yo no dejo, hermano, de recordar una enseñanza que dio una de las pastoras del ministerio hace bastante tiempo ya. Y esa hermana nos enseñaba que cuando un terreno es bueno, no importa la semilla que le caiga, que le siembre, esa semilla va a producir. Y mire este ejemplo. Yo sé que puede causar así como, qué raro lo que va a hablar el pastor, va. Pero si ese terreno, esa buena tierra, ese buen terreno, esa tierra fértil, va el sembrador y le siembra trigo, pues es una buena siembra, va a haber una buena cosecha. Pero qué tal si ese otro sembrador malo llega a sembrar marihuana ahí, hermano. Va a haber un cultivo de marihuana en una buena tierra y que usted sabe que eso está prohibido, ¿va? Entonces, pero al final produce. El punto es que al final la tierra es buena, hermano. Entonces fíjese, como buena tierra debemos de tener cuidado qué semilla está cayendo en nosotros como buena tierra, porque la vamos a hacer producir.
sea buena o sea mala, esa semilla va a producir, hermano, porque usted es buena tierra. Le voy a dar otra oportunidad. Usted es buena tierra. Sí, hombre, reciba eso. Usted es buena tierra, hermano. Y entonces cuando la semilla de la palabra caiga en usted, es una tierra que la va a hacer nacer, crecer, desarrollar, fructificar hasta que llegue a dar fruto. Es buena tierra. Pero entonces tenemos que cuidarnos. Hermano, ¿qué tal si entra? Entonces, el punto es que, ¿qué debemos de hacer para que no entre el enemigo? ¿Qué debemos de hacer para que no entre el enemigo y ponga una semilla mala, hermano? ¿Sabe qué es eso? Hay que velar y orar. Porque el que se duerme, puede ser que el enemigo entre y ponga una semilla. Ahí dice la palabra, que se durmieron y entró alguien con una semilla mala y la depositó en la buena tierra y creció. Entonces por eso es que la palabra dice que hay que estar sobrios. Sobrio es, hay que estar despiertos. Hay que estar despiertos. Porque nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, anda buscando quién está dormido. Así lo podemos decir. Porque si dice, sed sobrios, anda buscando quién se durmió para poder llevar una semilla mala, sembrarla, y esa semilla puede traer destrucción. Entonces, aquí ya me pusieron el tema los hermanos. Mire, dejémonos cultivar. Dejémonos cultivar. Yo quiero hablarle de esto. Hermano, como iglesia, mire, como iglesia tenemos que dejarnos cultivar. Y bajo este versículo quiero desarrollar el tema. Mateo 15:13. Mateo 15:13. Recuerde que estamos hablando del campo de siembra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, que es la iglesia. Y Él dice, miren lo que dice nuestro Señor Jesús: toda planta, otras versiones dicen, toda plantación que mi Padre Celestial no haya plantado. Entonces hay cosas que el Señor no ha sembrado en nosotros y que las tenemos. Hay cosas dentro de la iglesia que el Señor no las ha sembrado, hermano. Vino el enemigo y las sembró. Y mire, y ha sido tan tremendo que ha llegado hermano, ha llegado a dar fruto eso, hermano. Que el Señor nos ayude. Entonces, pero mire, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, dice esta versión. Será arrancada de raíz. Eso es, hermano, será desarraigada, dicen otras versiones. Entonces, bajo esto quiero hablarle, mire, bajo este versículo quiero girar el mensaje hoy. Hermano, ¿qué cosas hay en nosotros? Número uno, ¿qué cosas hay en lo personal? Lo personal. ¿Qué cosas hay en lo familiar, en el hogar? ¿Y qué cosas hay aquí en la iglesia que el Padre no plantó y que hay que desarraigarlas? Es un trabajo, y aunque ahí dice el Padre, ya vamos a ver otros versículos como la Biblia, hermano, nos da luz para que podamos entender un poquito mejor esto. Pero lo que quiero dejarle en esta parte del mensaje es, esto, hermano, hay que verlo a nivel personal. Usted en lo personal es un terreno de siembra. Número dos, hay que verlo en lo familiar. Nuestro hogar es un lugar de siembra, hermano. Nuestro hogar es un lugar de siembra. Y número tres, la iglesia es un lugar de siembra. Entonces, yo quiero que llevemos este mensaje en tres sentidos: personal, familiar, iglesia. ¿Qué cosas hay? Primero nosotros mismos, que ahí es donde tenemos que comenzar, hermano. Mire, al arreglarnos nosotros personalmente, seguramente eso va a tener un impacto en la familia. Y si arreglamos la familia, eso va a tener un impacto en la iglesia. Así es. Con quien deberíamos de iniciar todo es con nosotros mismos, hermano. ¿Qué cosas tengo yo que el Padre no ha sembrado en mí y que sin embargo ahí están en mí? ¿Qué cosas están fructificando en mí y que el Padre no sembró esas cosas?
Hermano, fruto es actitudes, fruto es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿No será que hay actitudes que estamos haciendo, hermano? Que estamos ahí todos los días haciendo cosas que son como producto de algo que el Señor no sembró en nosotros. No puso eso el Señor en nosotros. No fue eso lo que el Señor sembró en nosotros, sino que llegó el enemigo y sembró algo en nosotros, hermano. Y entonces nuestro comportamiento cambió, nuestra manera de hablar cambió. Y cuántas cosas le podría decir. Entonces hay que ver, y esta mañana es, Señor, hermano, más que todo esta mañana yo quisiera que todos cayéramos a la razón, Señor, yo necesito ser cultivado, Señor. Yo necesito, Señor, yo realmente necesito ser cultivado. Necesito que se arranque todo eso, pero que se arranque de raíz. Porque si no se arranca de raíz, eso vuelve a germinar, hermano. Tiene que ser arrancado de raíz, por eso esa versión. Otras versiones hablan de desarraigar, pero sí es el mismo significado, pero es que hay versiones como que lo dejan más claro, hermano. Que se arranque de raíz, eso, hermano. Toda esa plantación que el Padre no sembró, que sea arrancada de raíz. Entonces, yo meditaba un poquito en esto. ¿Qué cosas los agricultores necesitan para arrancar algo, hermano? ¿Será que me ayuda a predicar esta mañana? Llevémoslo a la agricultura. ¿Qué será que alguna herramienta que los agricultores utilizan para arrancar? No, para arrancar, no cortar. El azadón, la pala es un instrumento que también escarba, la piocha, todo eso, hermano. ¿Algo más? ¿Ah? Oiga la hermana argentina. Oiga la hermana argentina. ¿El qué hermana argentina? Los bueyes. El arado. Hermano, quedémonos con todo lo que dijeron los hermanos, está bien. Pero quedémonos con lo que dijo la hermana argentina. El arado es algo que los agricultores antes de sembrar, primero aran la tierra. Y fíjese, hermano, fíjese que pocas veces hago esto, pocas veces. A mí siempre me gusta sacar todo de la Biblia. Y no quiere decir que lo que voy a hablar no está en la Biblia. Pero me fui a buscar qué dice el mundo secular de arar la tierra. Ahí puse un apunte de Google, tal vez lo ponen acá. Mire lo que dicen ellos. ¿Por qué utilizan los agricultores? ¿Por qué utilizan el arado? Fíjense que ellos dicen. Yo se lo voy a leer acá, tal vez los hermanos no lo tenían listo allá. En general, el arado se efectúa después de la cosecha. De hecho, el objetivo de este laboreo o de esta labor es la eliminación de las malas hierbas. Mire qué cosa es esta, hermano. Es la eliminación de las malas hierbas, sobre todo de los restos del cultivo anterior. Mire, dice que eso es como que los arrancan, hermano, los empujan para que no obstaculicen el crecimiento de las futuras nuevas plantaciones. Entonces, ahí lo tienen. Mire, el arado arranca, hermano. Ese no corta. El arado es un instrumento como un gancho, hermano, que se profundiza y luego el buey lo empieza a arrastrar. Y va profundo. Por eso el buey es un animal de fuerza, hermano, y va profundo y eso va arrancando y va removiendo la tierra. Entonces eso es desarraigar. Eso es desarraigar. Esa es una labor que el Señor la dejó en la palabra, que hay que hacerla. Esa es una labor, hermano, que está en la escritura. Si quiere leámoslo, ¿dónde está? En 1 Corintios 9:9.
Mire lo que dice la Biblia. Mire, no me voy a poner a discutir ahorita si el pastor debe tener un sueldo. No, eso no lo quisiera, aunque aquí está en la Biblia, pero no lo quisiera discutir de esa manera ahorita, otro día. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando tría. Pero mire lo que dice Pablo. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los ministros. Si se escribió por nosotros, oiga lo que dice el verso 10. Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza. Entonces, bueyes que aran. Bueyes que aran. Entonces, y Pablo está haciendo esa comparación con los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los bueyes son los 5 ministerios. Los bueyes fueron diseñados por Dios, apartados por Dios, para que hagan esta labor de arrancar. Por eso volvamos a Pablo. Pablo dice: nosotros somos trabajadores, somos compañeros de trabajo. Y ahora Pablo está diciendo: nosotros somos los bueyes, aquellos bueyes que están escritos allá en el libro de Moisés, en la ley de Moisés. Ahí no está hablando de lo literal, dijo Pablo, está hablando de los ministros, que ellos tienen que hacer una labor de arar, de arrancar, de preparar la tierra, hermano. Es una labor. Por eso le hablé un poquito de que un pastor tiene que estar bien claro a qué lo mandó el Señor, hermano. ¿Para qué fue apartado? Quisiera decirle algo, pero es que no sé si se me va a mal entender, pero lo voy a explicar bien. Ya miré uno que se sonrieron, ya sabe para dónde voy, va. Mire, ¿cuál es la diferencia de un buey con un toro? Hablemos un poquito de esto. ¿Alguien sabe? ¿Por qué la Biblia no habla ahí en ese versículo de toros? Y es el mismo animal. Pero le digo, yo sé que el ejemplo es un poco feo, pero déjeme ponerlo de esta manera. Hermano, a un toro lo inhabilitan sexualmente. No se preocupe, a mí no se preocupe. A un toro lo inhabilitan. ¿Sabe cómo decían en mi tierra? Lo capan. ¿Alguno de aquí se ha comido algún buen platillo de huevos de toro? Bueno, eso es. Eso es, hermano. Lo inhabilitan. Entonces, mire esto. Mire la aplicación. Mire la aplicación. Un toro ya no puede, cuando pasa a ser buey, le cambiaron la vida. Ya no puede, hermano, ser el mismo. Se vuelve más manso, se vuelve más tranquilo. Ahora se dedica a trabajar, se enfoca a eso. Entonces, ¿sabe cómo aplicamos esto? A nosotros los ministros, de alguna manera, nos deshabilitan para que nosotros nos desarrollemos en lo secular. Y el Señor nos enfoca para que nos dediquemos a preparar la iglesia. Eso, hermano, esto hay que entenderlo. Esto debemos de analizarlo todos. Hermano, ¿por qué el Señor no dijo que los ministros tienen que ser como toros? No, los ministros tienen que ser como bueyes, apartados para esa labor. Entonces a nosotros nos deshabilitan hermano, en algún momento estuvimos en el mercado laboral, en algún momento estuvimos ahí trabajándole a alguien, a algún empresario, estuvimos ahí, pero cuando el Señor dijo: es tiempo ahora que des todo eso y te enfoques en mi iglesia. Entonces eso es que pasamos de toros a bueyes. Y el Señor nos aparta para esta labor. Y una de las labores es que con el arado hay que desarraigar lo que el Padre no ha plantado. Hay que desarraigar lo que el Padre no ha plantado. Pero mire, hermano, se necesita también.
Ya le hablé de mi parte, ya le hablé de parte mía. Un ministro tiene que enfocarse en eso. Si no, hermano, estamos, mire, si un ministro anda viendo ver cómo hace dinero porque no tiene, y en el aspecto de que, hermano, necesito hacer una actividad, hay una venta de tamales este fin de semana porque necesitamos esto, se desenfocó el ministro. No es eso lo que tiene que estar haciendo un pastor. No, hermano, enfocaditos en lo que el Señor nos llamó. Enfocaditos, hermano. Enfocaditos en lo que el Señor nos llamó. No se desenfoquen. Entonces, pero también la iglesia tiene su parte. Por eso el mensaje, dejémonos cultivar, hermano, dejémonos cultivar. Permitámosle al Señor que obre en nosotros, hombre, que quite todas esas cosas que no son de Él. Mire, ¿por qué le digo que dejémonos cultivar? Tal vez no lo traía así de esta manera, pero vamos a Isaías 5. Busque Isaías 5. Ahí hay una viña, hay un campo de siembra que es muy fértil, hermano. Hay un campo de siembra que es muy fértil. Dios santo, que el Señor me ayude con mi garganta, hermano. Mire, si usted tiene la versión Reina Valera actualizada, está más clarito, más clarito. Isaías 5 dice, es también es alguien que está escribiendo, dice, cantaré a mi amado la canción de mi amado acerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. O sea, era una tierra fértil. Ahí tenía la viña. Luego dice, la había desherbado, eso es, le había quitado la hierba. Esta versión, ¿cuál es? Esta dice, la acabó. Si pusieran la Reina Valera actualizada, dice, la había desherbado, eso es, le había quitado, le había arrancado la hierba. Y también dice, hermano, nos va a servir este versículo más adelante, la había despedregado, le quitó las piedras. Luego había plantado en ella vides escogidas, le sembró buena semilla. Oiga esto, le sembró buena semilla. Le había plantado en ella vides escogidas. Mire, había edificado en ella una torre. ¿Qué es lo que leímos en Corintios? Que la iglesia es el campo de siembra, pero también es la casa de Dios. Campo y edificio. En la iglesia hay que sembrar y hay que edificar simultáneamente. Sembrar y edificar, construir. Esa es la labor. Entonces aquí hay un buen ministro, por decirlo así, hermano. Déjeme ponerlo de esta forma. Hay un ministro que está cumpliendo con su comisión. No está haciendo las cosas malas. Primero le quitó la hierba, la deshierbó. Después le quitó las piedras. Y una vez que preparó el terreno, la sembró. Y le sembró buena semilla. Le edificó una torre de vigilancia. Eso era como vigilancia, hermano. Y dice que también había labrado un lagar. Pero mire qué cosa es esta. Esperaba que dieses uvas buenas, pero dio uvas silvestres. O sea, ahí el problema no es el que estaba cultivando. El problema es la tierra. No respondió a lo que se le estaba cultivando. Entonces, hermano, es importante, mire, otra vez voy a decir esto. Un ministro tiene que tener bien claro a qué lo mandó el Señor, pero también la iglesia tiene que saber cómo recibir eso. Porque qué explicación, hermano, yo me quedaba analizando, este versículo ya día lo vengo analizando. Yo me quedaba analizando ese versículo. ¿Por qué Dios, sabe cómo dicen otras versiones? ¿Por qué dio uvas agrias? Si lo que se esperaba, si lo que se cultivó, lo que se sembró fue buena semilla, ¿por qué el resultado fue otro?
¿Por qué las uvas fueron agrias, hermano, en vez de ser uvas dulces? Y eso fue lo que se sembró. Entonces, cuando usted sigue leyendo la parábola, esta es una parábola. Cuando usted sigue leyendo la parábola, se da cuenta que quien estuvo mal siempre fue el pueblo del Señor. Nunca recibió de manera buena la palabra. Ahí lo puede leer. Dice que el Señor se molestó porque les dio todo y el pueblo de Israel le respondió mal. Hermano, eso ahí lo puede leer. Es una parábola acerca de Israel, de todo lo bueno que el Señor hizo con ella, hermano, y que al final no le respondió. El pueblo no le respondió al Señor. Entonces, qué importante es, hermano amado, que nosotros como tierra, como terreno, porque de alguna manera todos somos terreno, hermano, que nosotros como tierra, tengamos un corazón, que tengamos un corazón recto, bueno. ¿Sabe dónde está eso? Si quieren leámoslo. Hoy me salí del mensaje, como lo traía, pero vamos a ver cómo nos lleva el Señor aquí. Mateo 13, busquemos Mateo 13. ¿De dónde me estoy tomando para que mire que la actitud de uno puede, hermano, puede cambiar para bien o para mal? Hermano, la semilla, esto es más profundo todavía. Cuando el Señor explica la parábola del sembrador, dice, capítulo 13, verso 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra, mire, recuerde que allí esa parábola, ya vamos a hablar un poquito de ella. Recuerde que en esa parábola el sembrador fue a sembrar, pero hay una semilla que cayó junto al camino. Esa se la devoraron las aves. Hay una semilla que cayó entre espinos. Esa no creció, se ahogó. Y hay otra semilla que cayó entre piedras, dureza, tampoco dio fruto. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra. Y esa sí dio fruto. Cuando el Señor agarra esa parábola y le explica, Mateo 13, 22, mas el que fue sembrado en buena tierra, mire esto, este es el que oye, uno entiende la palabra y el que lleva fruto. Y lleva uno a 100 por uno, pero hay una versión, no sé si es este versículo, donde dice que se sienta con corazón recto. Déjeme ver si ese es otro de los evangelios, déjeme ver. Es la misma parábola, solo que en Lucas 8, como está en los 4 evangelios esa parábola. Busque Lucas 8:15. Dice, pero cuando la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, llevan fruto con perseverancia, dice esta versión Reina Actualizada. La tienen acá. Más el que en buena tierra, estos son los que, esa palabrita, mire, eso con un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y la llevan fruto en paciencia. Estas versiones son un poco complicadas, pero mire, hermano, lo que le quiero decir es cómo nosotros debemos de venir con un corazón así como, Señor, aquí está para que tú obres en mi vida. Hermano, ¿alguna vez le ha pedido al Señor usted, pero de corazón, alguna vez le ha pedido al Señor, quítame estas mañas que tengo, Señor? Pero de corazón, hermano, que uno llega delante del Señor como que ya no, hermano, ya no quiere ser así. Y entonces uno va delante del Señor, Señor, por favor, ¿por qué no arrancas esta mala actitud que yo tengo, Señor? ¿Por qué no arrancas estas mañas tan horribles que tengo, Señor? ¿Por qué no las desarraigas de mí, hermano? Cuando nosotros vamos delante del Señor a pedir ese tipo de cosas, ese tipo de auxilio, eso el Señor lo toma muy bien, hermano. Y entonces el Señor empieza a obrar en nosotros. Pero yo le aseguro, amado, todo el mensaje esta mañana es, yo le aseguro, hermano, que nosotros estamos dando frutos a veces de cosas que el Señor no ha sembrado en nosotros. Podemos estar fructificando de siembras que el Señor no ha hecho en nosotros, sino que ha llegado alguien de afuera, así como la serpiente llegó al huerto a dejar una semilla, hermano, una semilla de desobediencia. Y esa semilla fue tan productiva que hasta nosotros nos alcanzó eso.
Esa semilla que llevó la serpiente al huerto fue tan poderosa, hermano, viéndola desde el punto de vista así de esta manera. Fue tan fuerte esa siembra que hizo esa serpiente que nos echó a perder a todos nosotros. Ya nacimos mal, ya nacimos, hermano, bajo una naturaleza caída por una semillita que puso la serpiente dentro del huerto, que no era algo que el Señor había dicho. ¿Cuántas palabras han hecho en nosotros una siembra que no es del Señor? ¿Cuántas declaraciones, hermano, desde nuestras casas? ¿Cuántas cosas nos dijeron nuestros padres con palabras y que sembraron en nosotros algo que no es del Señor? ¿Cuántas siembras se han hecho? ¿Cuántas palabras hemos sido nosotros receptores de esas palabras que no son del Señor, hermano, y que sin embargo, como cayeron en esta tierra, llegaron a fructificar? Y hermano, perdón, pero a veces nos destruyeron la vida, nos cambiaron la vida, nos quitaron la bendición de Dios, la bendición que Dios tenía. Pero qué lindo es estar en un campo que el Señor está cultivando, porque aquí el Señor va a desarraigar todo lo que el Padre no ha sembrado en nosotros. El Señor lo va a arrancar, hermano, y el Señor va a dejar su buena semilla en nosotros para que seamos árboles fructíferos. Entonces, ya después de unos buenos minutos, hermano, yo encuentro que en el libro de Jeremías hay otra manera de ser limpios. Hay otra manera de ser limpios. Jeremías 1:9. Mire, está diciendo el profeta, un ministro primario, un profeta. Recuerde que los bueyes son los 5 ministerios. Pero también a los ministros les dieron una herramienta que no es un arado. Sí, el arado, ahí lo tenemos todo, pero también a los ministros nos dieron una herramienta, y es nuestra boca. Mire lo que dice. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Tocó mi boca. El Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Otra vez, boca. Otro: hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Número 1, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, pero también para edificar y para plantar. Por eso, hermano, entendamos que esta labor no se trata de cuánta habilidad nosotros tenemos para armar un tema, que tanta habilidad tengamos para usar la Biblia electrónica, que tanta habilidad tengamos para hablar en público, que tanta preparación incluso en una escuela hemos tenido. No se trata de esto, se trata de que el Señor nos habilite, hermano. Si no nos metamos a eso. Se trata de que el Señor nos habilite. Mire lo que dice el profeta: tocó mi boca. Eso es, te está preparando la boca, te está limpiando la boca, te está purificando tus labios. Lo que le hicieron a Isaías: están preparando tu boca para que de tu boca salgan palabras que van a desarraigar, que van a derrocar, que van a, ¿qué más dice ahí? Que van a derribar, que van a destruir. Pero una vez haciendo el trabajo de limpieza, haciendo el trabajo de limpiar el terreno, hermano, haciendo el trabajo de quitar todo aquello que estorba lo que va a sembrar, entonces vamos a plantar. ¿Con qué? Con la misma boca. Entonces entendí muchas cosas, hermano. Yo sí entendí muchas cosas que yo digo: Señor, ¿cuánto tiempo hemos estado trabajando mal? Porque antes de plantar hay que quitar todo eso. Hay que quitar siembras que el Señor no ha hecho. Hay que derribar altares que no son del Señor y que han sido edificados. De repente hay que derribar eso.
Hay que derribar murallas que el Señor no ha construido, así como las de Jericó, hay que derribarlas. Hermano, ¿y con qué derribaron las murallas aquellos? Llevaron almáganas. ¿Con qué derribaron las murallas? Sí he leído, ¿verdad? Jueces 6, o Josué 6. ¿Cuándo cayeron las murallas, hermano? ¿Cuándo? Cuando el pueblo gritó. ¿Qué ocupó entonces? La boca. Cuando tocaron los chofares, ¿qué ocupó el pueblo? La boca. Entonces, hermano, necesitamos tres cosas. Mire el mensaje, miren esta parte del mensaje. Yo como pastor necesito esas tres cosas. Un padre de familia en su casa necesita esas tres cosas. Pero alguien en lo personal, también necesita que el Señor le habilite su boca para que empiece a desarraigar todas aquellas cosas que usted sabe que no son suyas. Usted sabe que esas actitudes son adquiridas. Alguien las puso, alguien las sembró. Hay que desarraigar eso. Un pastor para la iglesia, un padre de familia para su casa y alguien personal pues para su propia vida. Pero necesitamos esto, hermano. Mire, cuántas, hermano, de veras, cuántas cosas nos sembraron a través de una palabra y que no eran del Señor. Cuántas cosas durante nuestra niñez, cuando fuimos a la escuela, cuando fuimos al colegio, hermano, cuando fuimos a nuestros trabajos, cuántas cosas un jefe pudo haber sembrado algo malo en nosotros y nosotros no nos dimos cuenta. Porque hay unos jefecitos, hermano, que sí son, Dios santo, usted es un inepto, usted no sirve para nada, usted es un improductivo, hermano. Y de repente empezar a recibir todo eso y no tener ese conocimiento. Yo no recibo esa palabra, yo no soy tierra para esa palabra. Yo rechazo esa semilla, la inhabilito. Oh, hermano, pero yo hasta hace poquito empecé a entender estas cosas y todo el tiempo que estuve afuera trabajando. Entonces pudimos haber recibido semillas que no son del Señor. Pero entendamos esta mañana, esta es una mañana especial, entendamos esta mañana que el Señor va a desarraigar todo lo que Él no ha sembrado en nosotros. El Señor lo va a desarraigar. Entonces, aquí encontramos, hermano, yo puse aquí algunas cosas, déjeme ver, yo escribí algunas cosas por acá. Tocar la boca es como, entre las cosas que se pueden entender es que la boca es purificada. Poner sus palabras en su boca nos convierte en portavoces y le imparte autoridad, es una habilitación sobrenatural. Estas tres cosas son necesarias, hermano. Estas tres cosas son necesarias para desarraigar. Voy a repetir esto. Estas tres cosas son necesarias para arrancar algo. Estas tres cosas son necesarias para derribar altares que no son del Señor, para derribar murallas que el Señor no ha edificado. Estas tres cosas son importantísimas. Que el Señor toque nuestra boca, que el Señor ponga sus palabras en nosotros, pero que el Señor nos dé autoridad para poder hablar esas palabras. Esas tres cosas las necesitamos. Que el Señor toque nuestros labios, que el Señor toque nuestra boca, que el Señor ponga su palabra. Que no vengamos a hablar cosas de nosotros aquí, hermano. Que el Señor ponga su palabra en nuestra boca. Que Él ponga su palabra en nuestra boca. Y número 3, que nos dé autoridad para poder predicarla y hablarla y decirla, ministrarlas. Entonces el profeta recibe esas, son ¿cuántas habilitaciones? 6 habilitaciones. Arrancar, derribar, destruir, derrocar. Eso es como limpiar, hermano, todo ya. Y después de todo hacer ese trabajo, entonces hay que edificar y hay que sembrar, hay que plantar. ¿Cómo se hacen esas 6 cosas? Con la boca. ¿Cómo se hacen? Con la autoridad que el Señor nos da. Entonces,
hermano, no por ganar puntos aquí, pero hermano, toda ovejita necesita un pastor. Hay algo que mi pastor dijo, yo en aquel momento no lo logré asimilar bien, pero al ir estudiando la palabra he podido comprender mejor esto. Bueno, no sé si el apóstol Sergio, Leo, alguno de los dos apóstoles que yo escucho bastante, dijo: la iglesia no fue diseñada para el pastor. O sea, ¿cómo es esto? Ahí hay un pastor, fíjese que no tiene chamba ahorita. Entonces, tráiganlo para que venga a ocuparse aquí en algo. Eso no es así, hermano. ¿Sabe cómo es? Ahí hay una iglesia que necesita un pastor. Como la iglesia lo necesita, el Señor envía un pastor. Esas son cosas diferentes. Esas son cosas diferentes. Hermano, es que este hermano no tenemos dónde mandarlo. ¿Qué iglesia está disponible? ¿Cuántas? No, eso no es así. Sino hay una tremenda necesidad en un lugar. Ahí hay una iglesia que necesita un ministro. Hay hermanos que necesitan un pastor. Entonces el Señor delega a alguien para que vaya a cubrir esa necesidad. Así es como el Señor trabaja. Entonces esto nos tiene que ayudar a entender algo también. La iglesia el pastor no recibe instrucciones de la iglesia que debe de hacer. El pastor de quien tiene que recibir instrucción es del que lo envió. Y sobre todo, cuando le digo del que lo envió, es el que lo escogió para ponerlo en ese lugar, que es el Señor. Entonces, a veces se cree que las cosas en la iglesia se tienen que manejar por votación, hermano, como allá afuera, por democracia. Eso no es así. Eso no es así. Las cosas en la iglesia no se pueden manejar por democracia, sino que, hermano, debe de haber una conexión entre, mire cómo es esto. Por favor, déjeme poner este ejemplo. Mire, es como un gerente de una empresa empiece a hacer todo lo que los empleados digan. Y entonces, no, que queremos una cafetería allá. No, que esta oficina queremos que la quite de aquí, señor, póngala en otro lado. Y él se pone a hacerle caso a todos los empleados. Y llega el dueño de la empresa y le empieza a cuestionar: ¿por qué hiciste esto? El dueño: ¿por qué moviste esto? ¿Quién te dio la autorización que quitaras esto? No, es que los empleados se pusieron en huelga y tuve que hacer. ¿Y quién es que te tiene aquí en el puesto? ¿Los empleados o yo? Entonces nosotros tenemos que estar bien claros que a quien le vamos a dar cuentas es al Señor, hermano. Entonces tenemos que conectarnos con el Señor, con el dueño de la iglesia, porque ningún pastor es dueño de la iglesia. Nosotros somos colaboradores de Cristo y al final el que es dueño de la iglesia es Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar en conexión con el dueño de la iglesia. ¿Qué quieres que haga con tu amada, Señor? ¿Qué quieres que le predique hoy a tu amada, Señor? ¿Qué quiere que ministremos hoy a la iglesia? Esa debe de ser la conexión nuestra, hermano. Con el dueño de la iglesia nosotros tenemos que tener comunión para ver qué decisiones vamos a tomar aquí a nivel de iglesia. Es importante entender todo esto, hermano. Tal vez el mensaje hoy no es un mensaje así como evangelístico y todo eso, devocional, pero nos va a servir. Ok, en estos minutitos que nos quedan, Dios santo, hermano, me fui a buscar a la Biblia qué cosas dañan un campo. ¿Qué siembras? O por decirlo así, hermano, qué plantaciones pueden dañar un campo? Encontré estas 5 cositas ahí. Tal vez la colocan. Según Isaías 32:12, hay zarzas.
Proverbios 24:31, hay ortigas. Mateo 13:24, que fue el que leímos, hay cizaña. Jeremías 4:3, hay espinos. Y Isaías 5:2, que fue el que leímos también, hay piedras. Estas cosas, por lo menos yo encontré estas 5 cositas en la Biblia. Tal vez si estudiamos agronomía podemos encontrar cualquier cantidad de hierbas que, hermano, que afectan un campo. Pero en la Biblia yo encontré estas 5: zarzas, ortigas, cizaña, espinos y piedras. Quisiera hablar de cada una de ellas, pero ya no me dio el tiempo, hermano. Pero zarza, ¿sabe qué? Zarza son unos, yo sé que usted las conoce, son unos arbustos que tienen espinas. ¿Sabe qué me da a entender eso, hermano? Que es como que tienen un rechazo, hermano. Tienen como una defensa. Si usted va y quiere apretar una zarza, sale dañado. Entonces, ¿sabe qué? Son aquellas cosas que el enemigo siembra en nosotros, siembra dentro de la iglesia, siembra dentro de una familia, que son como rechazables, hermano. Hay que arrancar las zarzas de nuestro campo. Las ortigas, me fui a estudiar un poquito eso de las ortigas. Esas plantas en sus hojas tienen una sustancia que producen, hermano, como llagas en la piel, llagas. Eso es otra cosa mala que hermano, que entre nosotros nos estemos haciendo daño. Que haya una plantación entre nosotros, que entre nosotros nos estemos dañando. Hay que arrancar eso. La cizaña, mire, la cizaña es tan tremenda que es muy peligrosa porque tiene mucha apariencia al trigo. Y el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿quiere que las vayamos a arrancar? Y Él dijo, no, porque pueden arrancar lo bueno en vez de arrancar lo malo. Así es que ese trabajo lo vamos a hacer los ángeles, lo van a hacer los ángeles. Encontré algo nuevo ahí, que nosotros como pastores, como ministros, no tenemos la potestad de arrancar la cizaña. Eso es un trabajo angelical. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:16, creo que está, donde dice que el Señor envió a sus ángeles, son espíritus ministradores a favor de los que van a heredar el reino. Entonces, una de las labores que va a hacer los ángeles, mire, el Padre, hermano, el Padre al final va a desarraigar todo lo que Él nos sembró. En la mayor de estas cosas va a usar los ministros que Él tiene aquí en la tierra, pero esta labor de la cizaña va a usar a sus ángeles para arrancar eso. Es un trabajo angelical. Y espinos y piedras. Yo quiero detenerme un poquito en los espinos. Vayamos a Jeremías 4:3. Hermano, los espinos, Dios santo, ¿cuánto que decir aquí? Jeremías 4:3 dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Mire otra vez donde viene a aparecer esto. Harad campo para vosotros. Harad campo para vosotros. Y no sembréis entre espinos. Aquí está. Yo lo tenía ahí con colorcito y todo, hombre. ¿Qué lo hicieron? Mire, dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros. Hay que meter el arado. ¿Para qué? Para arrancar todo aquello que nos sirve. ¿Por qué dice? Para que no sembréis entre espinos. No sembremos entre espinos. Oh, hermano, ¿cuánto tenemos que hablar aquí, hombre? Hermano, que el Señor arranque todas esas cosas que van a matar la semilla. ¿Sabe qué entendí, hermano? Un poquito más esto. Podemos estar recibiendo cualquier cantidad de palabra, pero si está cayendo en un terreno donde hay espinos, esa semilla nunca va a tener fruto, hermano. Oh, podemos estar recibiendo cualquier cantidad de palabras. Oh, cualquier cantidad. Pero si esa palabra, si esa semilla cae en un terreno donde hay espinos, no va a producir. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Otra vez vamos a Mateo 13:22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, fíjese, la oye. Pero mire, hermano, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto.
Los espinos ahogan la semilla. Necesitamos que sean arrancados los espinos, hermano. Necesitamos que sean desarraigados los espinos. No, Señor, ya no quiero tener espinos. Arranca eso, Señor, porque la semilla caiga en buena tierra, hombre, que caiga en una tierra limpia. Porque si no, ¿sabe qué dice que son los espinos? Entonces son como las preocupaciones, hermano. Muchas dificultades, a veces le prestamos mucha atención a las preocupaciones, que eso ahoga en la semilla. Que el Señor nos ayude a arrancar todo eso de raíz. Que el Señor traiga consuelo en aquellas cosas, hermano, que necesitamos ser consolados. Que sea arrancado eso. Señor, ya no quiero estar preocupado por esto. Señor, ya no quiero estar pensando en esto. Ya no quiero sentir esto que siento. Señor, arranca esto de mí. Arráncalo, arráncalo, arráncalo. Porque esto está devorando mi semilla. Esto me está dejando infructífero, Señor. Hermano, todo el mensaje, ¿sabe cómo quisiera trasladárselo yo? Que sea una necesidad de nosotros, hermano. Que sea una necesidad. Señor, quita, arranca todo esto de mí. Ya me di cuenta que el que está siendo afectado en todo esto no es el hermano que tengo a la par, no es el hermano que tengo allá atrás, no es el hermano que está predicando, no es el hermano. No, Señor, el afectado en todo esto soy yo. Mi avance espiritual. Lo que yo tengo que darte no te lo estoy dando. Como yo tengo que portarme no me estoy portando. Como yo tengo que estar hablando, como lo que no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay cosas en mí que necesitan ser arrancadas. Veámoslo de esta forma, hermano. No es para beneficio de otro, es para beneficio de nosotros mismos, de nuestras casas. Mire, yo sé que si yo le preguntara individualmente, me tomara el tiempo de venga, hermano, usted quiere obedecer al Señor. Usted quiere ser un buen siervo, una buena sierva al Señor. Usted quiere darle lo mejor al Señor. Yo sé en el 99.9% que me van a decir, sí, hermano, yo quiero. Entonces yo le digo, para poder ser así, para poder ser siervos útiles, vasos útiles, fructíferos, necesitamos que nos arranquen todo aquello que el Padre nos sembró. Si no, podemos tener la buena intención de ser esto, de ser lo otro, de darle al Señor esto, de darle al Señor lo otro. Pero si no dejamos que nos arranquen esas cosas, hermano, no vamos a avanzar. Perdone que le diga así tan directo, pero es que esto es lo que dice la Biblia. Mire, no se llega a fructificar. ¿Sabe qué más tenemos que quitar? Las piedras, hermano, las piedras. Cuando el Señor explica lo de las piedras en esa misma parábola, dice: el que recibió la semilla que cayó en un terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otro problema que nos hace infructífero es las piedras. ¿Y qué es las piedras? La dureza. Hermano, a veces tenemos el corazón muy endurecido, hermano. La palabra no entra. La semilla cae, pero no logra penetrar porque el terreno es muy duro. Se requiere arrancar esas piedras y sacarlas del terreno. Se requiere que entre el arado, hermano. Se requiere que entre la palabra, esa palabra de autoridad que se le fue dada a Jeremías, y que arranque todo eso, hermano, y se lleve todo eso duro de nosotros, y que quede un corazón de carne. Ahí hasta lo cantamos, hermano. Que quede un corazón blando, un corazón donde pueda penetrar la palabra, que eche raíz. Hermano, la raíz es sinónimo de estabilidad. Una planta se sostiene de pie por su raíz. Pero a veces nosotros somos bien inestables, hermano. No solo en lo espiritual, a veces hasta en lo secular. Comenzamos algo, no lo terminamos. Luego comenzamos otra cosa, no lo terminamos. Vamos a otro lugar, no lo terminamos. Hermano, hay como un problema de inestabilidad en nosotros.
Pasamos unos tiempos en la iglesia, lo retiramos, venimos otra vez, nos retiramos. Pero mire, el problema no es tanto nosotros, porque yo sé que la intención es estar. Yo sé que si yo me siento con los hermanos y yo le digo, hermano, ¿por qué? Yo quiero, hermano, pero no puedo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay piedra en el terreno. Necesita ser quitada esa piedra y se va a solucionar ese problema. Vamos a plantarnos en la casa del Señor y ahí vamos a echar raíces y ahí nadie los va a mover. Aun cuando seamos viejos, dice la palabra, ahí estaremos fructificando, hermano. ¿Por qué? Porque fueron quitadas las piedras de nosotros. Que se quite la dureza, hermano, de nuestro corazón. Hay que apartar las piedras. Señor, arráncame las piedras, Señor, en el nombre de Jesús. Que se vaya la dureza para que tu palabra pueda entrar, echar raíces, desarrollar. Hermano, necesitamos ser cultivados. Hermanos de alabanza, pueden subir. Fíjense que quiero leerle un versículo que está en el libro de Cantares, capítulo 4, verso 16. Con este vamos a cerrar. Cabalita, una hora, hermano, Dios santo, hoy sí. Mire, ese libro de Cantares. Hermanos de alabanza, pueden venir aquí conmigo. O yo me bajo, ustedes suben. ¿Será que en algún momento vamos a poder decir esto? Hermano, ¿será que en algún momento vamos a poder invitar a nuestro amado para que entre a su huerto y coma de su dulce fruto? Despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Pero mire esa última parte de ese versículo. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Vamos a decir esto en algún momento. Hermano, tenemos el anhelo de decirle al Señor: Señor, entra a tu huerto, porque aquí todos somos árboles fructíferos, Señor. Aquí todos tenemos algo que darte. ¿Sabe uno de los frutos? Frutos de labios que confiesan su nombre. Eso es alabanza. Aquí hay árboles fructíferos. Hermano, para poder llegar a ser árboles fructíferos tenemos que estar sembrados en una buena tierra, libre de espinos, libre de ortigas, libre, hermano, de todo lo que vimos ahí, libre de piedras. Para poder ser árboles fructíferos tenemos que ser cultivados. Tenemos que exponernos a la palabra de autoridad que el Señor tiene en una casa. Tenemos que dejarnos arar. A veces eso duele, pero es necesario. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo cuando habla de la vid verdadera? Que toda rama, para que siga dando fruto, tiene que ser podada. Eso es parte de el cultivo. Y me gustaba la explicación que daban ahí en lo secular, que después de cada cosecha es necesario que le pongan el arado al terreno. Eso es, cada vez que nosotros, para que seamos esos árboles que no dejen de dar fruto, siempre tenemos que estar, hermano, expuestos a que la palabra del Señor nos limpie. A través del arado, nos limpie, nos mantenga puros, nos mantenga limpios. Y entonces vamos a hacer una tierra que va a caer esa semilla, va a crecer, va a desarrollar y vamos a fructificar. Que todos aquí podamos decirle al Señor: Señor, en verdad yo sí necesito que arranques todo aquello que no es tuyo. Póngase de pie. Le ruego que se ponga de pie. Oh, bendito Dios. Cierre sus ojitos. Y de una vez yo quisiera llamar, hermanos, si usted quiere venir aquí enfrente y recibir de alguna manera diferente, poder decirle al Señor:
Señor, arranca de mí todo aquello que no es tuyo. Como una manera de, hermano, de reconocer que necesitamos ser deshiervados, despedregados, que quiten de nosotros las cosas que no nos dejan fructificar. Lo necesitamos. Tal vez se hace más enfrente por los hermanos que vienen llegando. Venga, hace un poquito más enfrente. Yo me voy a subir aquí para hacer un poquito más espacio. Señor, aquí están tus hijos, tus pueblos. Yo sé, hermano, en este año de reconocimiento, sabe que tenemos que reconocer muchas cosas que no lo habíamos hecho. Más que nos reconozcan, yo creo que nosotros tenemos que reconocer. Y sobre cosas que tenemos que reconocer, la mayor parte, el gran porcentaje, son cosas que están dentro de nosotros. Son cosas que están dentro de nosotros, que tienen que ser arrancadas. Son cosas que pudieron haber sido sembradas desde antes de nacer. ¿Qué le parece? Desde antes de nacer ya podemos venir con una semilla que no era de Dios. Pero qué lindo es tener una oportunidad de estas que el Señor nos está dando hoy. Que el Señor desarraigue todo aquello que Él nos sembró. Comience a orar, comience a pedirle al Señor, usted, por usted mismo. Comience a pedirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, como un terreno me expongo para que tú pongas tu arado sobre mí. Pon tu arado sobre mí. Empieza, Señor, a arrancar todo aquello que tú no has sembrado. Señor, mostramos esa necesidad. Demostramos esa necesidad. Tú nos has traído este día para esto, Señor. Abra sus labios. Es importante que usted ore por usted mismo. Es importante abrir los labios. Es importante decirle: Señor, arranca de mí todo esto que a mí me está estorbando, no me está dejando fructificar. Arranca de mí, Señor. Por favor, ya no quiero estar con esto. Reconozco que necesito ser limpiado, Señor. Reconozco, Señor, que pueden haber espinos en mí, puede haber piedras en mí, dureza en mí, Señor. Ruego que arranques todo eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Al final, por la autoridad que el Señor me ha dado, yo voy a desarraigar todo eso. Pero ahorita es el momento que usted ahí con el Señor, dígale: Señor, aquí estoy. Desarraiga, Señor. Queremos ser terreno fructífero, Señor. Oh, queremos ser terrenos cultivados únicamente por la semilla de la palabra de Dios. No queremos otra semilla. No queremos otra semilla. No queremos otra semilla. Solo queremos la semilla de la palabra de Dios en nosotros. Oh, en el nombre de Jesús. Cambia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Aleluya. Dígale al Señor: cambia, Señor, cambia mi vida. Oh Señor, limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor. oh aleluya. Mi espíritu
y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida, oh Señor. Limpia, Señor, Mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Usted es un terreno del Señor. Que nadie le haga creer algo diferente. Usted es un terreno del Señor. Usted es un terreno del Señor. Quizás usted se ha preguntado: ¿por qué no he podido lograr esto en Dios? ¿Por qué no he podido lograr lo otro en el Señor? Hoy el Señor sabe que nos está permitiendo vernos a nosotros mismos. Y así como cuando Él llegó a esparcir la semilla, habían partes de ese terreno que tenía espinos. Habían partes de ese terreno que habían piedras. Pero había otra parte de ese terreno que estaba buena la tierra. Pero al final es el mismo terreno. ¿Por qué en algunas áreas sí fructificamos y por qué en otras no podemos fructificar? ¿Por qué en unas áreas sí tenemos victoria, pero por qué en otras áreas seguimos siendo vencidos? ¿Sabe qué? Es que esas áreas necesitan ser limpiadas. Esas áreas necesitan ser despedregadas y que seamos terrenos totalmente limpios, tierras fértiles totalmente, nuestra economía fértil, nuestra salud fértil, nuestro servicio al Señor fértil. Que todo podamos ser bendecidos en todo. Desde el viernes el Señor nos está hablando de ser bendecidos en todo, ser enriquecidos en todo, ser fructíferos en todo, no solo en algunas cosas, no, en todo. La palabra del Señor siempre el Señor en su bendita misericordia, con su palabra, por medio de su palabra, nos ayuda a llegar a toda necesidad que pueda haber en nosotros. En el nombre de Jesús, yo quiero que levante sus manos y con la autoridad que el Señor me ha dado, yo puedo decir con toda certeza que el Señor me ha mandado a este lugar para hacer esta labor. Si hay alguien que está seguro de lo que está haciendo, soy yo. Porque yo no he venido aquí solo. Yo he sido enviado a este lugar. Y el Señor ha tocado mi boca. El Señor ha puesto su palabra en mi boca. Y el Señor me ha dado autoridad para arrancar, para desarraigar, para destruir toda edificación que el Señor no ha edificado. Oh, en el nombre de Jesús, el Señor me ha dado autoridad para quitar las piedras. El Señor me ha dado autoridad
para arrancar todo aquello que el Padre no ha sembrado. Y en el nombre de Jesús, con esa autoridad, Señor, por cuanto soy un hombre bajo cobertura, bajo autoridad, tú me has dado autoridad, y ahora en el nombre de Cristo arranco toda plantación que el Padre no ha sembrado en este terreno, en esta iglesia, en cada vida, en cada familia. Señor, ahora lo desarraigamos, lo arrancamos de raíz en el nombre de Jesús. Lo arrancamos de raíz en el nombre de Jesús. Oh, limpiamos estos terrenos, limpiamos esta tierra, la limpiamos en el nombre de Jesús. Toda piedra la quitamos, toda piedra la quitamos. Oh, en el nombre de Cristo, ahí está haciendo el Señor la obra. Oh, en el nombre de Jesús, se va toda dureza, se va toda preocupación, se va todo luto, se va toda tristeza. En el nombre de Cristo se va, en el nombre de Jesús se va. Oh, en el nombre de Cristo. Buena tierra, buena tierra. Hoy quedamos habilitados para que la palabra del Señor entre. Aleluya. Sana, Señor. En el nombre de Jesús. Mi espíritu y todo mi ser. En el nombre de Cristo. Sana, Señor. Oh, Señor. Plantación de Dios. Limpia, Señor. Árboles del Señor. Árboles del Señor. Sana, Señor. En el nombre de Cristo. Somos un terreno del Señor. Espíritu, todo mi ser. Somos un terreno del Señor. Somos la tierra del Señor. Recuerde lo que dice Corintios: ustedes son el campo que el Señor cultiva. Y esta mañana el Señor ha hecho una labor de arrancar todo lo que Él no había sembrado, de quitar toda piedra que habían tirado ahí para que fuéramos infructíferos. Ahora, por esa misma autoridad, en el nombre de Jesús, yo edifico murallas alrededor de estos terrenos para que ya no sean pisoteados por ningún enemigo. Edifico murallas alrededor de este campo de Dios. Levantamos murallas de protección para que ninguna semilla extraña llegue a este terreno nunca más. Oh Señor, edificamos altar en este lugar para pasar rendidos a ti, Señor. Edificamos esa torre para pasar vigilantes, para pasar expectantes de lo que tú estás haciendo con nosotros, en el nombre de Jesús. Y por esa misma autoridad plantamos la buena semilla en esta tierra. Plantamos la buena semilla. Oh, hago uso de ese recurso que tú me has dado, de mi voz, de mi boca, para decir que estoy plantando la buena semilla en esta casa ministerial, en la familia de esta casa, en los hogares de esta casa. Estoy plantando la buena semilla de tu palabra para que seamos esos hogares al diseño tuyo, al diseño de Dios, a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Tierras fructíferas, hogares fructíferos, vidas fructíferas, una iglesia fructífera. Y vamos a decir eso
Vamos a proclamar ese versículo que dijo la amada: entre mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entre mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Árboles fructíferos. Aún algo más. Dice la palabra que aquellos árboles que estaban junto al río, en Ezequiel capítulo 47, aquellos árboles nunca dejaron de dar fruto. Los 12 meses del año daban fruto. Pero algo más, dicen que en sus hojas hay sanidad. Nosotros vamos a sanar esta ciudad a través de nuestras hojas, como árboles que tienen hojas que ministran sanidad. Nosotros vamos a sanar los ambientes de esta ciudad. Nosotros vamos a ministrar esta ciudad con la bendición de Dios. Cuando el viento del Espíritu Santo sople, nuestras hojas van a esparcir una fragancia que van a llenar de bendición esta ciudad. Nuestras hojas van a esparcir sanidad sobre los hospitales, sanidad sobre aquellas almas que están enfermas, sanidad sobre aquellos espíritus que están enfermos, y vamos a ser libres en esta ciudad. Vamos a ver la gloria de Dios a través de este plantío del Señor, de este campo que el Señor ha levantado en este lugar. En el nombre de Jesús recibimos esta administración, recibimos tu palabra. Señor, nos vamos llenos, nos vamos satisfechos esta mañana, sabiendo que tú has desarraigado todo aquello que tú no sembraste en nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu amada iglesia. Señor, vamos a extendernos como árboles fructíferos, vamos a multiplicarnos como árboles fructíferos. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, que tu mano poderosa nos cubra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Mi desierto en paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huertos de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló, y en lugares desolados y en oscura soledad Él me sacó. Mi desierto en paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huertos de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló.